11:33 en toda la República Argentina, como la cortina nos dice. Hoy tenemos un entrevistado que diría, bueno, obviamente que es de lujo, pero diría con el cual vamos a poder explayarnos sobre algo muy interesante, que para mí está denostado en nuestro país, como es el handball, ¿está? Pero ¿Sí? me parece que es un deporte, sí, a mí me parece un No deporte, comparto. ¿no? ¿Vos No. crees que no Y si está querés nos denostado? agarramos a las No, piñas. no, 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 está no. en crecimiento. Está en crecimiento, pero Muy. hace años. Yo me acuerdo que se practicaba de chiquito, lo practicamos en la escuela y nosotros decíamos, no, handball no, prefiero el fútbol. Y sin Ah, embargo es un sí. deporte que tiene, es muy lindo. Si, ayer, por ejemplo, estaba mirando imágenes de partidos de handball y es muy interesante, que yo lo he jugado también. Es realmente muy interesante, es un deporte muy interesante. Pero no soy yo quien va a hablar de este deporte, sino que va a ser Hernán de Lorenzi, que es periodista, es exjugador de handball. Tiene el libro 25 años de handball argentino, con el que recorre la historia del deporte. Buenos días, Hernán. Federico Robeda te saluda. Bienvenido a Club Z. ¿Cómo está Federico, Rubén? Un gran abrazo para Hola. ustedes. La verdad que jamás me hubiera imaginado decir que el handball estaba denostado. Es una palabra que la recibo con absoluta amplitud, pero si hay algo que no está hoy por hoy el handball argentino es denostado. Es denostado. Sino que está en pleno desarrollo. Claro, hoy de sí está en crecimiento. desarrollo. A mí Sí. me parece, quizás lo expresé de otra manera. Hoy no, quizás no esté denostado, pero antes era como un deporte que no lo querían jugar. Me daba la sensación a mí, ¿no? A mí. Por ahí es una vivencia particular que has tenido Quizás. y es súper válida, pero digamos, si lo contextualizamos en el anclaje que tiene en la base social, en lo que supone la escolaridad masiva del handball, nada, yo por ahí tengo otra percepción por ahí de 40 años de estar vinculado con este deporte. Y aparte, tenés mucho más autoridad en este aspecto que yo, como para poder decirlo. Yo simplemente di una visión personal de lo que Sí, sentía claro, más cuando y es era válida, pibe, por ¿no? supuesto. Hernán, bueno, primero bienvenido, gracias por empezar, porque así podemos debatir esto, que es un deporte, insisto, a mí me parece que es un deporte muy lindo, realmente, me parece que es un deporte muy dinámico. Está hoy en día, en todo el mundo, está realmente a tope. Hoy en día el handball está con todo, y más con las transmisiones, con los jugadores. Contanos cómo fue un poquito el progreso desde que vos lo debes conocer mucho más que yo, desde del inicio del handball hasta hoy en día. ¿Cómo ha sido un poquito el progreso? Mirá, lo más importante, perdóname si se entrecorta un poquitito porque estoy atravesando zonas con poca señal. Confirmame si están recibiendo bien ahora. Sí. Estamos perfectos. Perfecto. Lo más importante que ha tenido el handball en décadas, y te lo voy a comprimir porque si no va a ser muy larga la historia, Dale. es que se ha reinventado, ha sabido reinventarse desde lo reglamentario, tal cual ha ocurrido con otros deportes, el caso del vóley, por ejemplo, con el tema del rally point, ¿viste? Eliminar aquello del eterno cambio de saque, y eso hizo que el vóley se transformara en un deporte cada día más televisivo. Bueno, el handball Claro. también ha reinventado algunas de sus reglas, particularmente que tiene que ver con la figura del juego pasivo. ¿Qué es la figura del juego pasivo? Que vos no podés quedarte con la pelota eternamente en la mano, Claro. sino que tenés que verticalizar, tenés que buscar opciones de lanzamiento, de juego permanente. Eso hizo que, a grandes rasgos, en 2-3 décadas, el handball pasara a ser un deporte en el que un partido podía tener un total de 25-30 goles a tener partidos hoy de 80 goles. O sea, Claro. más del doble y hasta el Increíble. triple de goles que tenías hasta hace algunos años. Y otras reglas lo han transformado en un deporte absolutamente vertical, donde inclusive hizo que cambiara el biotipo del jugador. ¿Qué significa esto? Que antes el jugador de handball era un tipo más grandote, más pesado, donde se ponderaba exclusivamente la altura, y hoy es un biotipo de jugador por ahí no de tantos centímetros y por supuesto de menos kilos, porque acá lo importante es la ida y vuelta, ¿no? O sea, lo que hay que hacer hoy fundamentalmente para jugar el handball es correr. Entonces, Claro. esto a los ojos del espectador no tan comprometido, el que no es del nicho, el que no es del palo del handball, es un deporte muy entretenido, y por algo en los países centrales, en Europa fundamentalmente, es uno de los deportes nacionales en muchos países. Vos sacás el fútbol, que está en la estratosfera, y en muchos países, fundamentalmente en los países nórdicos, pero también países centrales como Alemania o la propia los Países Bajos o Francia, termina siendo segundo o tercer deporte nacional. Sí. Dos preguntitas, Hernán. Primero, a mí ¿de dónde, cuál es el país originario del handball? Mirá, acá hay varios padres de la criatura. Si es que lo hay, si es que hay si uno, le claro. Si le preguntás a un sueco, te dirá que es de ellos, también un danés
lo hará propio, pero está claro que esto surge fundamentalmente, esta variante que conocemos hoy como el handball sala o el handball de 7, viene fundamentalmente de los países nórdicos. El otro día entrevistaba en mi programa de radio, que es un programa de nicho, a una figura del handball noruego y le pedía explicaciones. Digo, ¿cómo puede ser que ustedes sean tan buenos si en algún punto no son tantos? Digo, vos vas a Islandia, en Islandia hay 350.000 habitantes y son potencia mundial del handball. No tiene explicación. Me dice, lo que pasa es que con nuestra cuestión meteorológica, o sea, con nuestra inclemencia del tiempo, no nos queda otra que estar encerrados jugando al handball. O sea, es como que adoptaron ese deporte como deporte de invierno. Claro. Y después, por otro lado, a mí me parece que es un deporte, habiéndolo jugado, lo digo, que es uno de los deportes que más se trabaja en equipo. Es decir, por ejemplo, el fútbol, que vos tenés que decir, no, pero para Fede, el fútbol ya hay un equipo de fútbol, el vóley también, el básquet también. Sí, pero a mí me enseñaron que, por ejemplo, el rugby era uno de los deportes que si no se juega en equipo no se puede llegar a ganar. Y a mí me da la sensación de que el handball también lo es así. Es decir, que no necesitas tanto individualismo, sino que un trabajo constante en equipo para avanzar y meter el gol. Sí, la apreciación está absolutamente correcta y en este sentido, bueno, está muy vinculado al básquet, es muy similar al básquet. Claro, por ejemplo. También lo que vos decís del rugby es absolutamente cierto. O sea, hoy no podés jugar ni al rugby, ni al básquet, ni al handball, ni al vóley, si no lo haces con una concepción colectiva. Exacto. Donde al fin y al cabo después el desequilibrio está planteado desde lo individual. Exacto. Pero los fundamentos son colectivos. El concepto, lo táctico, el plan de juego es absolutamente colectivo y es de conjunto. Después está en el talento de tus intérpretes como para hacer una diferencia, ¿no? Sí. Hernán, Rubén te saluda. Yo sí creo uno de mis sobrinos está jugando al handball, una de mis sobrinas juega al handball y lo eligieron y lo adoptaron como deporte y creo que está en pleno crecimiento. Hay muchos clubes como Vélez, Huracán, bueno, hay un montón de clubes que le dan mucha importancia al handball. ¿Y cómo ves esta situación y la situación de la selección argentina también, que está en pleno crecimiento? Se cortó. No, está ahí. Perdón, pero perdí recepción en los últimos segundos, Rubén, desde que me saludaste. Sí. Me contaste que tenías un familiar que jugaba al handball y después te perdí señal. Y que está en pleno crecimiento y que hay muchos clubes como Vélez, como Huracán, etcétera, que le dan mucha importancia a lo que es el handball. Y quería saber tu visión sobre los clubes en la actualidad y la selección después argentina, que me cuentes algo. Totalmente, mirá, estás bien rumbeado con respecto a lo que es la gran inserción en los clubes de fútbol, algo que, si bien siempre hubo vínculo, a ver, River es un clásico de handball, históricamente San Lorenzo lo tuvo, etcétera, hasta Chacarita en los viejos tiempos, pero en los últimos años, te diría, concentrado desde que las selecciones se hicieron olímpicas, es decir, la última década, la inserción es casi total, casi ya no hay clubes de fútbol donde no haya handball. Exacto. Y lo más importante, por ejemplo, el caso de Boca. Boca entró de lleno desde la última conducción, el último cambio de conducción, y dijo, bueno, vamos a hacer 3, 4, 5 deportes nuevos, o vamos a tomar estos deportes nuevos como para desarrollarlo. Y hoy por hoy, si bien es embrionario el handball en Boca, lleva apenas 2 o 3 temporadas, por supuesto está llamado a ser un deporte central para Boca. Esto, a ver, también tiene correlato con lo que pasa en Racing, que está creciendo un montón, en Vélez, que está creciendo un montón, y en general, hasta pequeños clubes del ascenso también tienen una inserción realmente muy importante, ¿no? Qué bueno. Por otra parte, lo que tiene que ver con la selección argentina, venimos de una década realmente sensacional. Se está a punto de cumplir 10 años de la primera clasificación olímpica. En el handball, como ocurre en otros deportes, es mucho más importante el juego olímpico que el mundial mismo de la especialidad. Esto por ahí para un futbolero no es tan comprensible, porque para el futbolero lo importante es el mundial de fútbol. Pero en el handball, en el vóley, en el básquet, entre otras tantas disciplinas, es mucho más trascendente entrar en el circuito olímpico. Y esto es algo que nuestra selección, apodada Los Gladiadores, lo logró a partir de Londres 2012 y por suerte repitió en Río 2016, repitió ahora en Tokio, y está en la expectativa del año que viene de ver si puede clasificar para París. Y en la rama femenina también las chicas se clasificaron para Río hace 6 años. Es decir, las selecciones argentinas son nuestro mejor producto, son nuestra mejor cara y son hoy como el de... Te está yendo, Hernán, pero a ver, te estuviste yendo en los últimos segundos, no los escuchamos nosotros. ¿Cómo decías? Hernán, ¿estás ahí?
Acá te escucho. Ahí estamos, ahí estamos. Bueno, perdimos los últimos segundos de lo que decías. Pero, ¿estás? Acá estoy, te hablaba de lo que era la inserción va. olímpica como una bisagra, como punto de inflexión en el desarrollo del handball argentino. O sea, las selecciones jugando a nivel olímpico le han abierto un montón de puertas que ahora sería muy largo enumerar, pero puertas que tienen que ver con la consideración de los medios, que cada día haya más transmisiones televisivas, Claro. puertas que se abren en grandes clubes de Europa para que nuestros chicos jueguen cada día a mejor escala. La verdad que lo que ha sido la clasificación a nivel olímpica desde hace 10 años para acá, realmente es un subidón, es un punto de inflexión enorme que tuvo el handball argentino. Y hay muchos jugadores argentinos jugando en el exterior. Sí, realmente sí, y por suerte cada día por 6 ligas, no cualquier liga europea. Claro. Sí. El caso de España, por ejemplo, nosotros tenemos más de 20 chicos jugando en la primera división de España. No, muy grosso. Ahora, pero Sí, ahí se corta un poco. Hernán, ¿estás ahí? Bueno, se está entrecortando un poquito. Hernán, si nosotros vos decís en los últimos 10 años para acá se vino haciendo más popular, más evidente. Eso era lógico que pase esto, así que estaba haciendo un poquito de tiempo. Mientras hacemos un Pero poquito... no, está bueno lo que nos contaba. Sí, Eso, y aparte, perdón, está creciendo mucho. Bueno, pero ves, eso es lo que yo en parte también, quizás lo dije mal y de otra manera, pero es en parte de lo que yo pensaba. Es decir, el handball desde los últimos 10 años está haciendo un poquito auge acá. Antes no lo era. No. Yo con 44 años realmente el básquet, el handball no tenía eso de ser tan lo que es ahora. No, el básquet por eso decía. tampoco. El básquet, no sé, el básquet en la NBA se venía mirando desde los 90, fines de los 90 un poco más. Sí, es verdad, pero... El vóley tuvo mucho más auge también, así en paralelo como el handball, eso sí. Pero en El hockey femenino... El hockey femenino quizás 20 años. No, exacto. Pero no estaba tan, quizás utilicé mal la palabra denostado, que sí entiendo, es como que lo tiré abajo, pero no me parece que estaba tan desorientado en el caso. Pero no, está creciendo mucho, y lo que nos estaba contando de lo último era que muchos de los jugadores argentinos están jugando en grandes ligas. Claro, y están empezando a comercializarse. Hernán, ¿estás ahí? Sí, acá estoy, perdón. Bien. No pasa nada, habías hecho la aclaración pertinente antes. Quédate tranquilo. Mira, veníamos charlando un poquito con Rubén mientras recuperábamos tu voz y tu llamada. Hay un gran mercado entre jugadores mundialmente con el argentino de intercambio de jugadores, valga la redundancia, en el handball. Sí, más que un intercambio, es una inserción que tienen nuestros jugadores a nivel europeo, ¿no? Porque no es que vengan europeos para acá o que ahí sea un mercado receptivo. Pero sí, Argentina es exportador de jugadores, y esto es algo que es una tendencia que se ha incrementado en los últimos años. A ver, para que te des una idea, hasta la década del 90 casi no había ni un argentino jugando en Europa. O sea, para que te des una idea de lo concentrado que está el crecimiento. Claro. Y esto también tiene correlato con lo que pasa con nuestras selecciones. Hasta el año 97, fíjate que te tenés que ir 25 años para atrás, Argentina no había jugado un mundial de fútbol, ¿entendés? Claro. O sea, está todo muy concentrado el crecimiento de nuestro deporte acá. Claro. Hernán, después por otro lado también me preguntaba si vos decías que bueno, que son más importantes. Yo creo que también es un defecto que tiene el fútbol, esto de querer ser más grande siempre en el mundial. Yo lo creo así, porque hay muchas disciplinas como los Juegos Olímpicos o las Copas de América o europeas que son muy importantes también. Ahora bien, el handball vos decís que es más importante en los Juegos Olímpicos que en su mismo campeonato de handball. ¿Hay puestos? ¿Se vanaglorian los países con sus puestos, con el nivel que van alcanzando cada país jugando al handball? Es decir, vamos, estamos en el 10, vamos todavía, o simplemente con estar participando de un buen Juego Olímpico suficiente, va a ser una buena temporada. No, mirá, acá hay una elite mundial muy notable que está integrada por los países nórdicos. Ahí tenés a Dinamarca, que es bicampeón del mundo, que fue campeón olímpico en Río. Tenés a Suecia, que acaba de ser campeón europeo. Tenés a Noruega, que llegó a 2 finales del mundo. Y después, fuera de lo que serían los países nórdicos, donde hoy Islandia está un poquito más abajo, pero siempre amenaza con picar arriba, tenés a Francia, que es una máquina. Vos recorrés las últimas 3 décadas,
y Francia tiene 11 podios entre mundiales, Juegos Olímpicos europeos. Claro. Tenés a España, que viene de jugar las últimas 4 finales europeas y también hacer podio a nivel olímpico y mundial. Los que están un poquito más degradados ahora son los balcánicos, lo que fue el desprendimiento de la ex Yugoslavia, donde los croatas, pero también los serbios hacían punta, pero donde cualquier selección balcánica te puede hacer realmente un partido complicado, los eslovenos, los macedonios, porque tienen mucha cultura de handball y se practica handball como nosotros practicamos en los potreros. O sea, ellos tienen playoncitos por todos lados, al aire libre, con las líneas demarcadas de handball. Parece difícil pensarlo acá, desde nuestra visión tan futbolera, Claro. tan futbolizada, pero son países donde el handball son, como te decía, prácticamente deportes nacionales. Para darnos los últimos 5 minutitos, comentarnos un poquito del libro de 25 años del handball argentino. ¿Cómo está compuesto? ¿Dónde se puede conseguir? Etcétera. Mirá, fue un gran uso que hice de la cuarentena, ¿no? Cuando estábamos todos encerrados, dije, bueno, ¿qué hago? Y la verdad que lo tenía a flor de piel. Es una necesidad que tenía nuestro ambiente de tener una cobertura por escrito de lo que había sido justamente todo este proceso tan importante y tan evolutivo. Y me propuse hacer una doble entrada, una doble mirada sobre esto, que es por un lado la cuestión más documental al respecto, con datos duros, con información específica, pero también con mi propia vivencia como periodista especializado, ¿no? Claro. Y la verdad que he vivido tantos torneos in situ y algunos otros cubriéndolo a distancia, pero también haciendo a lo largo de todos estos años un programa de radio especializado y estar tan vinculado que pude volcar vivencias personales que voy mezclando justamente con la cuestión más documental. Y la verdad que está bueno. A ver, yo soy un tipo más especializado en radio o en televisión, pero esta aventura gráfica, la verdad que dio como resultado un hijo hermoso de 500 páginas que adoro y que tuvo una muy buena bienvenida en lo que es el ambiente, por lo menos en el nicho, ¿no? Del handball argentino. Tenés una muy buena oratoria, así que debes tener una muy buena escritura también. Hernán, decime en qué radio estás, solamente para poder nombrarlo. Y la Mirá, hora. desde hace algunos años volqué todo el laburo a nivel online, así que quien quiera escuchar y ver nuestro programa, que se llama Handball de Primera, y es un clásico ya del nicho, lo puede buscar entre otras redes sociales, pero fundamentalmente en YouTube. Ahí están volcados todos los programas, y es fácil de buscar, es directamente Handball de Primera. Hernán, un gustazo, muchísimas gracias por la apreciación. Yo creo que hace falta siempre que tengamos gente que pueda aclarar muchos puntos, que pueda darnos a conocer y darnos un poquito más de cultura deportiva en todo aspecto, no solamente en el fútbol como estamos siempre metidos acá, que va, fútbol. Me parece que se necesita esta amplitud, más allá de que podamos encontrar en los medios. Así que muchas gracias por la claridad. No, gracias a ustedes por la difusión, que es valiosísima para nuestro deporte. Un fuerte abrazo. Un abrazo grande. Abrazo. Era Hernán de Lorenzi, periodista y exjugador de handball, entre otros también escritor de 25 años del handball argentino. Muy linda nota, distinta, aparte de temas distintos. La verdad que en cuanto hagamos un reconto en los 100 programas de lo que hemos traducido, porque el martes que viene seguramente vas a faltar vos, pero el martes que viene tenemos 100 programas. Juguemos no sé si te diste cuenta. Juguemos un partito de handball. No, no es aburrido. no. Está denostado. Está denostado. Vos tenés que estar aparte y aparte, ¿qué carajo voy a decir? Andá lo que tengas que decir.